Este es un video donde usted va a aprender a hablar en lenguas desde su casa. Sencillamente consiga la Biblia y lea en la Biblia o escuche que yo voy a leer Biblia. La idea es muy sencilla. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si usted lo lee en la Biblia, lo cree y eso pone fin a la discusión. La Biblia ampliamente toca el tema de hablar en lenguas. Voy a leer Biblia. Al leer Biblia, su fe va a crecer. Y al terminar en estos minutos, usted va a terminar hablando en lenguas. Simplemente diga, Espíritu Santo, yo quiero recibir el don de lenguas. Me dispongo a recibir el don de lenguas. Enséñeme. La Biblia dice en Lucas 11:9, está hablando Jesús. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Jesús está en carne, pero es Dios. Entonces, ¿se le puede creer a Dios? Claro que sí. Luego Jesús sigue diciendo, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si le pedimos a Dios Padre pan, pues Él nos da pan, Él no nos da una piedra. Es decir, si le pedimos a Dios Padre el don de lenguas, en el nombre de Jesús, pues son lenguas de Dios, no son lenguas satánicas. Luego sigue diciendo la Biblia, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente? Si le pedimos a Dios Padre un pez, pues Él no nos da una serpiente. Si le pedimos a Dios Padre el don de lenguas en el nombre de Jesús, usted no me está remediando a mí. Son lenguas dadas por Dios, porque la Biblia dice que todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús, Él lo da. Luego la Biblia dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión? Ninguno. Entonces, si le pedimos a Dios Padre un huevo, Él no nos da un escorpión. Si le pedimos el don de lenguas, no es que usted me esté remediando o se las está inventando. Es Dios Padre que se las da. ¿Cómo se hace para recibir el don de lenguas? Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que lo pida? ¿Quiere recibir el don de lenguas? Pídalo. Diga conmigo, Dios Todopoderoso, acabo de leer en la Biblia que si pido, recibo. Estoy pidiendo en el nombre de Jesús que en este momento yo reciba el don de lenguas con la manifestación externa de hablar. Creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe usted ya recibió el don de lenguas. Ahora le voy a seguir leyendo Biblia para que su fe crezca. ¿Por qué es importante y vital que usted hable lenguas? La Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted sabe que cuando los cristianos oran, hay sanidades, hay liberación, hay vida. Cuando usted empieza a hablar en lenguas, cuando usted es lleno con la manifestación del Espíritu Santo, usted recibe poder de Dios, poder para sanar, poder para orar, poder para tener paz, poder para testificar, poder para no enfermarse, poder para ser mejor esposo, poder para ser mejor esposa, poder para guardar a sus hijos, para que no le pase nada malo. Entonces, usted necesita recibir el don de lenguas. Diga conmigo, Padre, gracias, porque yo ya recibí el don de lenguas. Y cuando este predicador ore por mí, empiezo a hablar lenguas. ¿Para quién es el don de lenguas? Porque algunas personas piensan que es para algunos especiales. No. Hechos 2:1-4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Recuerda cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Habían hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, adultos. Estaban todos unánimes juntos. Cuando los judíos salen en familia. Cuando aquí dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, quiere decir que había hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, adultos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes y adultos, llenos con el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu. O sea, las lenguas son dadas por el Espíritu de Dios. Las lenguas.
Las lenguas no son las mismas para algunos. Las lenguas pueden ser lenguas humanas, como pasó cuando vino el Pentecostés, que habían partos medios elemitas, o lenguas angélicas, pero son lenguas venidas del Espíritu Santo. Es decir, usted puede terminar hablando francés, inglés, alemán, o puede hablar una lengua del cielo. Usted puede, du sprechen Deutsch, ¿ya? Eso es alemán. Do you speak English? Eso es inglés. ¿Você fala portugués? Eso es portugués. O una lengua angélica. Eso es dado por el Espíritu Santo. Sencillamente crea lo que dice la Biblia. Ponga lo que dice la Biblia por encima de lo que diga cualquier predicador, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y los predicadores pueden hablar de acuerdo a su experiencia. Y si algunos no hablan lenguas, van a decir que no hay lenguas, pero la Biblia sí habla de lenguas. ¿Por qué usted necesita recibir el don de lenguas? 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. La primera parte del verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Permítame explicarle, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando usted habla en lenguas, voy a poner ejemplo de lenguas angélicas, usted no entiende, aquí dice nadie le entiende, en su mente usted no entiende, yo no estoy entendiendo, pero aquí dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, la idea es que cuando usted ora en lenguas, viene el Espíritu Santo se manifiesta a través de hablar lenguas y usted es edificado por el Espíritu Santo en su espíritu, aunque en su mente no entiende. Escúcheme por favor. Voy a hablar en lenguas. Usted me pregunta a mí, predicador, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque yo creo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando yo oro en lenguas, soy lleno con el Espíritu Santo para testificar. Soy lleno con el Espíritu Santo para sanar. Soy lleno con el Espíritu Santo para ser mejor persona. Usted me pregunta a mí, predicador, ¿usted entiende lo que habla? No, yo no entiendo, porque la Biblia dice que el que habla en lenguas no entiende, pero es edificado en su espíritu. Entonces, ¿por qué habla en lenguas? Porque yo creo que cuando hablo en lenguas soy edificado en mi espíritu. Usted me pregunta, predicador, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. ¿Por qué habla en lenguas? Porque la Biblia dice en Judas 20 que el que habla en lenguas hace que su fe crezca. El hablar en lenguas hace que la fe crezca. Predicador, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué habla en lenguas? Porque la Biblia dice en Isaías 28, del 9 al 12, que cuando yo hablo lenguas, me lleno de la paz de Dios. Me lleno de paz, de tranquilidad. Predicador, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué habla lenguas? Porque la Biblia dice que cuando yo hablo en lenguas, soy guiado por el Espíritu Santo para pedir como conviene. Entonces, si impongo las manos sobre un enfermo, no importa si es cáncer o herpes o problemas de úlcera o diabetes o lo que sea, impongo las manos y empiezo a orar lenguas. La Biblia dice que cuando yo hago eso, estoy intercediendo correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios para que haya sanidad. ¿Por qué hay que orar en lenguas? Porque la Biblia lo dice. ¿Quieres ser un cristiano de poder? La Biblia habla del hablar en lenguas. Muchos pastores, muchos líderes o muchos predicadores no creen en el hablar en lenguas o no participan del hablar en lenguas o no enseñan el hablar en lenguas porque no tienen el don, porque no han recibido el don. Entonces, como no lo han recibido, dicen no se necesita. Hay dos estancias para el Espíritu Santo. Cuando yo recibo a Jesús, cuando yo nazco de nuevo, soy lleno con el Espíritu Santo. O sea, me convierto en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios ya vive dentro de mí. Pero cuando yo recibo la llenura del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas, es algo diferente. Entonces, hay agua en un lago y del hablar en lenguas es lo que dice Jesús. Ríos de agua viva. Entonces,
¿Cómo hace usted para hablar lenguas? Hágame caso. Lea la Biblia. La Biblia dice que si se pide, recibe. Ya pedimos. Diga, Padre, gracias porque ya hablé lenguas. Ahora le voy a explicar cómo funciona, qué se hace para que usted hable lenguas. Es muy fácil. Aquí está la Biblia. Vamos a suponer que la Biblia es el don de lenguas. Tengo la Biblia en esta mano. Entonces, esta mano va a ser usted. Usted simplemente dice, Padre, en el nombre de Jesús, deme el don de lenguas. Ahí le está pidiendo a Dios, y las lenguas que usted recibe o son humanas, hablando un idioma, inglés, francés, alemán, portugués o árabe, o son angélicas. Entonces simplemente usted dice, Padre, en el nombre de Jesús, deme el don de lenguas con la manifestación de hablar en lenguas. Y Dios hace esto así. ¿Muy difícil? No, es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Como si usted le dice a su papá, papá, regáleme para comprarme helado. ¿Qué hace su papá? Le da. Es así de fácil. Entonces, diga conmigo, Padre, yo creo que ya hablo en lenguas, porque pedí en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que todo lo que pido al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo da. Ahora, Padre, pido que me dé el don de lenguas con la manifestación de hablar en lenguas. Ya. Ahora, lo que usted tiene que hacer, ¿qué es? Hablar. Ya tiene el don. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente voy a orar por usted. Y empieza a hablar. ¿Qué voy a decir? No sé. No sé. O sea, no se limite. Muchas personas no reciben el don de lenguas porque se traban. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Es un acto de fe. Para que usted reciba el don de lenguas, simplemente diga conmigo, yo amo a Dios y amo a mi familia. Para que usted pudiera hablar, yo amo a Dios y amo a mi familia, usted tomó aire y lo soltó por su boca. Cuando lo suelta con su boca, por su boca, usted pone la disposición de hablar. Yo amo a Dios y amo a mi familia. Cuando usted pone la intención de hablar, usted habla. En el don de lenguas es lo mismo. Entonces, vamos a orar lenguas. Y usted simplemente toma aire y va a hablar. ¿Qué va a hablar? Dios le da las lenguas. ¿Listo? Diga conmigo, Padre, gracias porque ya habla lenguas. Gracias, Señor, yo lo creo y recibo. Ahora, en el nombre de Jesús, pido que en este momento el Espíritu Santo de Dios venga y haga una visitación allí donde está. Ahora. En el nombre de Jesús. Empieza a hablar lenguas, ya, hable lenguas. Siga. Ahí ya está hablando lenguas. Eso, escúchese, está hablando lenguas. Esas son lenguas. ¿Cómo se hace para hablar más lenguas? Guarde silencio y diga, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, deme diverso género de lenguas. Ahora, Espíritu Santo, deme lenguas para interceder como conviene por mis hijos. Deme lenguas diferentes. ¿Listo? Hable lenguas diferentes ahora, en el nombre de Jesús. Nota que son diferentes. Ahora diga, Espíritu Santo, guíeme a orar en lenguas, como conviene, para que me alcance el dinero. Es así de fácil. Ahora bien, si en este momento usted no ha hablado lenguas, hay un ejercicio que le va a ayudar. Por favor, hágame caso. La forma de recibir el don de lenguas es hablando. Voy a volver a orar por usted. Escúcheme, nadie puede hablar lenguas estando con la boca cerrada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar. Usted me pregunta, bueno, ¿pero qué hablo? Le voy a dar una palabra. Como la idea es estar hablando, cuando yo le diga, empieza a hablar, usted va a decir Jesucristo. Quiero que sepa esto. Podemos durar horas y horas diciendo Jesucristo. Si no está el Espíritu Santo de Dios, la lengua no se le enreda. Jesucristo. La lengua no se le enreda. La evidencia de que es de parte de Dios es que usted simplemente está diciendo Jesucristo y usted siente que la lengua se le enrede. Cuando usted siente que la lengua se le enrede, deje que la lengua se le enrede. ¿Listo? Voy a volver a orar. Señor, por favor, que ahora mismo el Espíritu Santo de Dios venga sobre cada una de las personas que está viendo este video. Ahora, sean llenas del Espíritu Santo. Reciban. Empiecen a hablar ya. Jesucristo. Y se le va a enredar la lengua.
Cuando la lengua se le enrede, deje que la lengua se le enrede. Jesucristo, Jesucristo, ya está hablando lengua. Siga, siga, siga. Ya está hablando lenguas. Ahí, siga hablando en lenguas. Siga hablando en lenguas, siga hablando. Usted puede hablarle en lenguas estando sentado, estando parado, estando acostado, mientras camina, mientras se baña, mientras cocina, mientras barre, mientras tapea. El don de lenguas, una vez que usted lo recibe, no se le quita. No se le quita. La Biblia anima a orar en lenguas por lo menos una hora. Jesús en Getsemaní le dijo a Pedro, Juan y Santiago, ¿no han podido velar conmigo una hora? Le animo a que usted se disponga a orar en lenguas siquiera una hora. Una hora, no mientras camina o barre o trapea. Usted se sienta o se arrodilla y simplemente dice, Señor, quiero conocerte en el nombre de Jesús. Y empieza a hablar lenguas. Pone el reloj a una hora y 5. Y arranque. Si usted hace esto, en menos de un mes su vida va a cambiar. Porque va a hablar una hora con Dios al día. Y Dios le va a mostrar cómo ser sano de cualquier enfermedad. Cómo salir de la pobreza. Cómo resolver sus problemas con el cónyuge, con los hijos. Usted necesita hablar lenguas. Por favor, crea lo que dice la Biblia. La Biblia anima a hablar en lenguas. No importa lo que diga el predicador famoso que sale en YouTube o en televisión que dice que no. Usted ponga lo que dice la Biblia por encima de lo que dice cualquier predicador. La Biblia habla y anima a hablar en lenguas. Hágalo. Dios le llene con gozo y paz. Si necesita más instrucción, escríbame. Y con mucho gusto le servimos. Bendiciones. Progrese y venza.